Mi nombre es Jacqueline. Y lo confieso, no fue fácil encontrar el coraje para estar aquí hoy. Pero después de ver tantos testimonios de personas que vieron el cielo y el infierno, algo empezó a arder dentro de mí. Un deseo de liberar este dolor que llevo años cargando. Un dolor que me consume por dentro. Una culpa que me acompañó incluso en los días más religiosos de mi vida. Y hoy, con el corazón apesadumbrado pero decidido, quiero compartir con ustedes la experiencia más sobrenatural y al mismo tiempo más devastadora que jamás haya experimentado. No sé cómo llegaste a este video. Quizás por curiosidad, quizás por desesperación, quizás porque estás orando por alguien a quien amas. Pero creo que si estás aquí, es porque Dios quiere hablar contigo. Porque Él me habló de maneras que nunca hubiera imaginado. Por fuera, siempre fui ese creyente conocido en la iglesia. Esa mujer activa en el ministerio, siempre en falda, siempre en los servicios, siempre con la Biblia bajo el brazo. Madre dedicada, esposa fiel, mujer temerosa de Dios. Al menos eso fue lo que todos vieron. Pero por dentro estaba seco y orgulloso. Pensé que sabía todo sobre Dios solo porque seguía las reglas. Pensé que mi forma estricta de criar a mi hijo era correcta. Después de todo, lo estaba protegiendo del mundo, ¿verdad? Equivocado. Lo que no sabía, y lo que entendí demasiado tarde, era que estaba entregando religión, pero no estaba entregando amor. Estaba señalando con el dedo, pero no extendía la mano. Exigía santidad, pero no enseñaba misericordia. Y lo peor, no sabía cuánto estaba destruyendo esto a mi hijo por dentro. Y por eso estoy aquí. Porque llegó el día en que Dios me mostró las consecuencias de mis acciones. Me mostró dónde estaba mi hijo. Me mostró el infierno. Y eso me rompió. Me arrancó del suelo. Me destruyó por dentro. Pero también me reconstruyó. Hoy en día no es fácil recordarlo. No es fácil revivir este dolor. Pero si al menos una madre, un padre o un niño escucha este testimonio y es alcanzado por el Espíritu Santo, entonces habrá valido la pena. Y espero, desde el fondo de mi corazón, que continúen conmigo hasta el final de este testimonio, porque lo que te voy a contar aquí podría cambiarte la vida. Crecí en un hogar donde la palabra amor era casi un pecado, donde los abrazos se consideraban frialdad y los elogios se consideraban un signo de debilidad. Mi madre era una mujer sumamente religiosa, de esas que se conocían la Biblia de principio a fin, pero no sabía decir te amo. Ella nos crió sobre la base del miedo al pecado, miedo al infierno, miedo a Dios. Y mi padre era aún más duro, un hombre silencioso y frío, que solo se hacía oír cuando gritaba, y cuando gritaba era para castigar. Recuerdo muchas noches llorando en mi habitación, tratando de entender por qué Dios, que tanto se predicaba, dentro de nuestra casa, parecía tan lejano. ¿Por qué permitiría que un niño sintiera tanto miedo, tanta soledad, en su propio hogar? Pero nadie me respondió. La única respuesta fue: debes obedecer o arderás en el infierno. Mi infancia estuvo marcada por servicios religiosos obligatorios, ayunos forzados y una sensación constante de que nunca fui lo suficientemente bueno. Si sonreía demasiado, me regañaban. Si hacía demasiadas preguntas, decían que estaba cuestionando la voluntad de Dios. Así que, poco a poco, me tragué mis sentimientos, endureciéndome por dentro. Aprendí a guardar silencio, a ocultar mi dolor, a no esperar cariño. Y allí, sin darme cuenta, me convertí en una copia de mi madre, no por elección propia, sino por instinto de supervivencia. La religión se convirtió en mi identidad. No porque entendiera quién era Dios, sino porque era todo lo que sabía. Y en el fondo, pensé que esta era la única manera de ser aceptado por Él. Un Dios que para mí, en ese momento, no era un padre, era un juez severo
que sopesó cada paso que di. Me casé muy joven. Tenía solo 19 años cuando me uní a Roberto, un hombre de la iglesia que a los ojos de sus hermanos era un siervo ejemplar. No pasó mucho tiempo y quedé embarazada de Daniel. Ese niño fue, desde el útero, la razón de mi vida, mi mayor regalo. Y como pensé en ese momento, también mi mayor responsabilidad espiritual. El matrimonio con Roberto, sin embargo, fue una prueba de la realidad. En los primeros meses todavía existía ese encanto superficial, pero con el tiempo, lo que antes era cariño se convirtió en silencio, luego exigencia, luego frialdad. Roberto era un hombre rígido, seco como mi padre. También cargó con su dolor no tratado y lo descargó mientras manejaba la casa. El amor entre nosotros se perdió entre las obligaciones cotidianas, y lo único que mantenía la apariencia de estabilidad era la iglesia. Aún así, me mantuve firme. Con el nacimiento de Daniel, una llama se encendió en mi interior. Miré esa carita, tan inocente, tan pura, y me dije, este niño va a ser diferente, va a servir a Dios, no se va a perder en el mundo como tantos otros jóvenes. Entonces me volví aún más exigente. Cada paso que dio, lo observé. Cada palabra, cada actitud. Hice devociones con él desde que era un bebé. Tocaba himnos mientras dormía. Lo llevaba a adorar incluso cuando estaba enfermo. No renunció a absolutamente nada. Era solo un niño, pero ya lo veía como un guerrero para el Señor, como alguien que necesitaba ser entrenado desde pequeño para no extraviarse. Pero en el fondo, tenía miedo. Miedo de perderse. Miedo de que la maldición del pasado de mi familia lo alcanzara. Y con este miedo, me endurecí cada vez más. No me di cuenta, pero estaba asfixiando a mi hijo. A medida que Daniel crecía, intensifiqué las reglas. Cada fase de su vida estuvo acompañada de más exigencias espirituales. A la edad de 7 años ya tenía horarios fijos de oración conmigo. A las 9 lo hacía ayunar conmigo los domingos. A los 10 años, se vio obligado a memorizar versículos enteros de la Biblia y presentarlos frente a sus hermanos en la iglesia. Si cometía un error, sería duramente reprendido en casa. Si llorara, oiría que un hombre de Dios no es débil. Y si intentara abrazarme o pedirme cariño, yo, sin darme cuenta, me alejaría. Pensé que estaba creando en el camino, cuando en realidad estaba aplastando su alma con una religiosidad tierna y aburrida. Nunca olvido un episodio. Debía tener unos 11 años. Llegó del colegio con la cabeza gacha, fue a su habitación y allí se quedó. Lo encontré extraño. Cuando entré, vi que lloraba suavemente. Le pregunté qué había pasado y él, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «Mamá, ¿Dios realmente me ama? Porque a veces parece que solo quiere castigarme. Eso debería haberme despertado. Pero no. ¿Sabes lo que hice? Lo corregí. Dijo que era pensamiento del diablo. Le dije que orara, reprendiera eso, y también le dije que estaba entristeciendo al Espíritu Santo con esta duda. Cuando cumplió 15 años empezó a cambiar. Y rápido. La ropa se volvió más oscura, la mirada más fría, la voz más dura. Ya no quería ir a la iglesia y cuando insistí, se lo llevaron a rastras, con la cara cerrada y los auriculares escondidos debajo de la camisa. Durante los servicios no presté atención a nada. Estaba hablando con su celular, de fondo, con una expresión de total desprecio por todo. Y cuando regresamos a casa, me ignoró por completo. Recuerdo la primera vez que me miró a los ojos y dijo enojado: «Odio esta vida. Tú me enseñaste a temer a un Dios que solo castiga. No creo en nada de eso». Fue como una puñalada en el pecho. Pero en lugar de escuchar, en lugar de preguntarle qué sentía, reaccioné como siempre, gritando, regañándole, diciéndole que estaba siendo utilizado por el diablo. Eso solo lo alejó más. Poco a poco empezó a desaparecer los fines de semana. Dijo que iba a dormir a casa de un amigo, pero regresó con un fuerte olor a cigarrillo y los ojos rojos. Un día encontré una bolsa de polvo blanco en el bolsillo de su pantalón.
Estaba en shock. Mi hijo. Mi Daniel. ¿Usando drogas? Entré, en pánico, pero nuevamente, en lugar de amor, ofrecí condenación. Bajé con la Biblia en la mano, tiré el polvo al suelo, grité, lloré, lo maldije con versos. Dijo que se iba al infierno, que el diablo se ocupaba de él. ¿Y sabes lo que hizo? Él se rió, una risa seca y vacía, como la de alguien que ya se ha rendido. Ese día salió de casa dando un portazo y solo regresó a la mañana siguiente, completamente cambiado. A partir de ahí, empezó a involucrarse en amistades peligrosas, fiestas, bebida, y yo perdí el control. Después de que Daniel se sumergió en el mundo, nuestra relación se convirtió en un campo de batalla. Cada palabra se convirtió en una discusión, cada mirada en una provocación. Era como si él se complaciera en hacerme daño y yo me complaciera en defenderme con la Biblia. Nuestras conversaciones se limitaban a gritos, y cuando no gritó, me ignoró por completo, lo que me dolió aún más. Llegaba tarde a casa, dando un portazo, con los ojos enrojecidos y el olor a alcohol impregnando su ropa. Lo esperaba despierta, con la Biblia en mi regazo y el corazón sangrando. Cuando entró, le dije, «Daniel, te vas a destruir. Dios te está mirando. Tienes que arrepentirte». Y él simplemente pasó a mi lado como si yo fuera invisible. Un día me respondió fríamente, «Eres peor que cualquier droga, madre. Al menos no fingen amarme». Eso fue como un golpe. Me quedé paralizado. Sentí un dolor tan profundo que apenas pude reaccionar. Las lágrimas cayeron al instante, pero ya había subido a su habitación. A partir de ese día el silencio empezó a gritar más fuerte entre nosotros. Dejó de hablarme. Completamente. Durante días, semanas, incluso meses. Vivíamos en la misma casa, pero como dos extraños. Preparaba el almuerzo, dejaba la comida en la mesa y salía de la habitación. Comió, dejó caer el plato en el fregadero y volvió a la habitación sin siquiera mirarme a los ojos. El silencio de Daniel fue el castigo más duro que jamás haya recibido. Era como si cada día sin escuchar su voz fuera una advertencia del cielo. Estás perdiendo a tu hijo. Pero yo permanecí en silencio, enterrado en mi orgullo, en mis rituales religiosos, sin el coraje de admitir cuánto le había hecho daño. Y así pasó el tiempo, frío, amargo, irreversible, hasta que, un viernes por la noche, salió de casa por última vez. Todavía recuerdo la última vez que lo vi salir por la puerta. Era un viernes por la noche. Pasó por la habitación como siempre lo hacía, sin mirarme, con su mochila a la espalda, sus auriculares en las orejas y su chaqueta negra. Casi abrí la boca para decir algo. Casi. Pero el orgullo me detuvo, y él simplemente se fue. Esa noche sentí algo extraño, una opresión en el pecho, un silencio más pesado de lo normal. Intenté orar, pero las palabras no me salían. Mi espíritu se sentía inquieto, como si gritara por dentro. Pero como siempre, me lo tragué todo y me fui a dormir. No sin antes mirar la puerta por última vez, esperando que regresara. Pero él no regresó. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era temprano, alrededor de las 6:30 de la mañana. Respondí con el corazón ya acelerado. Al otro lado de la línea, una voz fría, oficial, cargada de un peso que nunca olvidaré. ¿Eres la mamá de Daniel Rocha? Mi cuerpo se congeló. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de mantener la calma. Y luego vino la frase que me desgarró por dentro. Tuvo un accidente de motocicleta esta mañana. Desafortunadamente no sobrevivió. Mi mundo se vino abajo en ese instante. Sentí que mis piernas cedían y mi visión se oscurecía. Grité, lloré, me tiré al suelo. Era como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. No pude entender. Mi hijo
¿Muerto? Apenas había comenzado a vivir. Y peor aún, estábamos peleando. Murió sin escuchar un te amo, sin escuchar un perdóname, sin oír nada. El dolor me consumió por dentro. Pero aún así, en el velorio, frente a la gente, mantuve mi postura. Esa imagen de la mujer firme en la fe, que acepta todo como voluntad de Dios. Muchos vinieron y dijeron: «Eres fuerte, hermana. Jacqueline, Dios te consolará». Y yo solo asentí, con una leve sonrisa. Pero por dentro, grité. Le grité a Dios, me grité a mí mismo. ¿Qué hice? ¿Por qué no fui diferente? ¿Por qué no lo abracé? ¿Por qué no amé realmente? El cuerpo de mi hijo estaba ahí, dentro de ese ataúd. Frío, silencioso, como lo había sido en los últimos años. Y ahora, ya era demasiado tarde. Después del funeral, el tiempo pareció detenerse. Los días transcurrieron sin color, sin sonido, sin significado. Lo hacía todo automáticamente. Lavaba ropa, lavaba el piso, preparaba café, pero era como si estuviera muerta por dentro. La ausencia de Daniel me asfixió. Por la noche, su habitación era un altar del dolor. Abría la puerta, miraba la cama vacía, la ropa colgada en el armario, y todo eso me aplastaba por dentro. La gente decía: «Dios te consolará». Pero no quería consuelo, quería respuestas. ¿Dónde estaba? Mi hijo, ¿fue él salvo? ¿Está en el infierno? Esa pregunta no me dejaría en paz. Recordé sus duras palabras, las veces que rechazó a Dios, las fiestas, las drogas, y me acordé principalmente de mí, de la madre que predicó el miedo en lugar del amor, de la mujer que habló duramente de Dios, pero nunca mostró gracia. Mi corazón sangró con esta culpa, y la desesperación se apoderó de mí. Era temprano en la mañana. Me arrastré hasta la sala de estar, de rodillas. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí había un grito atrapado que me desgarraba el alma. Me arrodillé con la Biblia sobre mi pecho, y por primera vez en mi vida no usé palabras bonitas. No cité versos, no traté de impresionar a Dios. Solo lloré. Lloré con gemidos que salían de mis entrañas. Señor, ten piedad de mí. Muéstrame dónde está mi hijo. No tengo paz, Dios mío. Déjame ver, aunque sea una sola vez. Déjame ver dónde está. Repetí esta oración con el rostro en el suelo, empapando el suelo de lágrimas. Mi cuerpo estaba temblando. Era como si todo mi ser estuviera siendo destrozado desde dentro. No sabía si Dios me escucharía. No sabía si era una locura. Pero sabía que ya no podía vivir con esta duda. Y fue allí, en esa noche oscura, en ese llanto desesperado, que algo sucedió. El ambiente en la casa cambió. El aire se volvió pesado, denso, y al mismo tiempo, una presencia sobrenatural se apoderó del ambiente. No pude levantarme. De repente, todo se volvió oscuro. Era como si me estuvieran absorbiendo por el vacío. Mis ojos estaban cerrados, pero podía ver. No con una visión natural, sino con algo más allá, como si mi espíritu hubiera sido arrancado de mi cuerpo y arrojado a otra dimensión. Comencé a cruzar un túnel, largo, estrecho, con paredes vivas que palpitaban, como si respiraran odio. Soplaba un viento helado mezclado con un calor sofocante, un contraste que me desgarró por dentro. Y el silencio era aterrador. No el silencio de la paz, sino un silencio lleno de muerte. La luz se hizo cada vez más distante, y todo a mi alrededor se volvió una densa oscuridad. No era solo la ausencia de luz, era la presencia del mal. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Mis oídos comenzaron a captar sonidos extraños, gemidos,
carcajadas. Una risa malvada resonó por todos lados. Sabía, incluso sin que nadie me lo dijera, que me estaban llevando al infierno. Mis pies no tocaron el suelo, pero caí, como si me hundiera en un abismo sin fin. Un olor insoportable invadió mis fosas nasales, olor a carne quemada, a azufre, a muerte. Sentí miedo como nunca antes en mi vida. Cada parte de mi ser tembló. El miedo se apoderó de mi alma. Más adelante comencé a ver formas, siluetas, humanas, contorsionadas, atrapadas, gimiendo. Algunos gritaban el nombre de Jesús, otros simplemente lloraron, algunos blasfemaron. Vi gente en agujeros en llamas, siendo atormentada por criaturas horribles, parecidas a bestias, con dientes afilados y ojos sin alma. Vi cadenas atrapando almas en muros de las lamentaciones. Vi mujeres con la lengua arrancada, hombres con el cuerpo derritiéndose, cayendo en pedazos y siendo reconstruidos para volver a sufrir. Era un lugar de juicio, de dolor, de sentencia eterna. Y entonces me di cuenta. Esto no era una visión simbólica. Esto fue real. Yo estaba allí, en el infierno, y mientras atravesaba ese tormento, escuché un grito. Pero no fue como los demás que resonaron en ese valle. Fue diferente. Familia. Un grito que vino desde el interior de mi alma. ¡Madre! Mi corazón se detuvo. Mi espíritu tembló. Ese grito era el de Daniel. Miré a todos lados, desesperada, tratando de localizar la voz, y entonces lo vi, en medio de las llamas, atrapado dentro de una especie de celda llena de fuego vivo. Estaba mi hijo. Su cuerpo se retorció en agonía. Su piel pareció derretirse, reformarse y derretirse de nuevo, en un ciclo interminable de dolor. Sus ojos estaban llenos de desesperación, pero también algo aún más doloroso, el dolor de cabeza. Cuando nuestras miradas se encontraron, me quedé paralizada. ¡Madre!, gritó de nuevo con la voz entrecortada. ¿Por qué nunca me enseñaste sobre el amor de Dios? Esas palabras cayeron sobre mí como una frase. Fue como si una espada me hubiera atravesado el pecho. Intenté responder, intenté gritar, intenté acercarme, pero no pude. Había una fuerza que me mantenía alejado, una barrera espiritual. Era como si el mismo infierno dijera: aquí no hay vuelta atrás. Solo hablabas de reglas, diablos, castigo. Crecí con miedo. Intenté escapar de ello. Pero no encontré a Dios, solo encontré peso. Tú me enseñaste a temer, pero nunca me enseñaste a amar. Cada uno de sus gritos ardía dentro de mí como las llamas que lo consumían. Y luego, entre gemidos, me miró una vez más. Una mirada mezclada con desesperación y tristeza. Y dijo las palabras que me rompieron, de una vez por todas. Tú me diste la religión, madre, pero nunca me mostraste quién era Dios. Solo tenía miedo. Miedo al infierno. Miedo a cometer errores. Miedo a ti. En ese momento sentí como si mi espíritu se rompiera en 1000 pedazos. Intenté responder, intenté acercarme, pero había un abismo entre nosotros. Nada de lo que dijera ahora podría cambiar lo que ya se había hecho. Ya era tarde, demasiado tarde. Continuó, con la voz quebrada entre gritos. Te escuché hablar de un Dios justo, severo, enojado, pero nunca supe que Él también era amor. Dijiste que Dios me iba a castigar, que me iba a enviar al infierno si no obedecía. Y mira dónde estoy. Las lágrimas corrían por mi rostro como ríos. Grité: perdóname, hijo, perdóname. No lo sabía, solo quería que te salvaras. Pero Él continuó: si me hubieras mostrado su amor, tal vez hubiera creído, pero me alejaste. Pensaste que me estabas enseñando, pero solo sentí rechazo. Estas palabras fueron martilladas en mi conciencia. Cada uno expuso mis defectos, mi orgullo, mi ceguera espiritual.
Era como si Dios estuviera revelando ante mí que mi religiosidad había creado un muro entre mi hijo y la salvación. En ese momento, me di cuenta de que no bastaba con llevar a un niño a la iglesia, no bastaba con enseñar versos, imponer ayunos, prohibir todo en nombre de Dios. Era necesario presentar el corazón del Padre. Era necesario amar, para cuidar. Enseña con gracia y verdad. Y fallé en eso. Daniel gritó una vez más: me enseñaste a temer, pero nunca me enseñaste a confiar. Esas fueron sus últimas palabras antes de ser arrastrado por las cadenas de ese lugar. Intenté correr, intenté cruzar esa barrera espiritual, pero una fuerza sobrenatural me hizo retroceder. De repente, como quien despierta de una pesadilla, regresé. Mi espíritu fue arrojado de regreso a mi cuerpo con tal fuerza que salté de la posición en la que me encontraba. Me desperté gritando, todo mi cuerpo bañado en sudor frío, mi corazón acelerado y un dolor en mi pecho como si me hubieran dado un puñetazo directamente en el alma. Las imágenes todavía estaban vivas dentro de mí. El humo, los gritos, el rostro de Daniel mirándome con dolor, las palabras que dijo, resonaron dentro de mi mente como una frase que no pude borrar. Me diste la religión, pero no me mostraste quién era Dios. Me desperté completamente fuera de mi mente. Estaba temblando de pies a cabeza. Intenté levantarme, pero apenas podía mantenerme en pie. Era como si el peso de todo eso me aplastara. Miré a la pared, al techo, a mis propias manos. Y lo único que pude hacer fue llorar. Llorar como nunca había llorado en mi vida. Sabía que no era imaginación. Eso fue real. Tan real como el suelo que pisé. El infierno existe. Y mi hijo estaba allí. Durante días no pude comer. La comida perdió su sabor. El cuerpo se debilitó. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos revivía todo. El túnel. Las cadenas. Las almas gritando y Daniel culpándome. No hubo sueño que me calmara, ni oración que me hiciera olvidar. El dolor era insoportable. La gente en la iglesia empezó a notar que yo era diferente, pero no pude hablar con nadie. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo puedo decir que vi a mi propio hijo en el infierno? Que Dios me mostró dónde estaba, que contribuía a ello con mi religiosidad seca y sin afecto. Me miré al espejo y vi a una mujer destrozada, una madre arrepentida, un ser humano aplastado por la culpa. Pero fue en el silencio del dolor que Dios comenzó a quebrantarme de verdad. Por primera vez en mi vida, dejé de orar por el cambio en los demás y comencé a mirar dentro de mí. Comencé a ver la mujer en la que me había convertido, llena de reglas, tradiciones, religiosidad, pero completamente vacía del verdadero amor de Cristo. Allí, solo en aquel cuarto oscuro, rodeado por el peso de la eternidad que acababa de presenciar, caí de rodillas. Pero esta vez, para no pedir nada, no interceder por nadie, caí como un pecador, una madre fracasa, una sierva que creía conocer a Dios, pero en realidad solo conocía el temor de Él. Señor, perdóname, lo entendí. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero maté a mi hijo espiritualmente. Lo alejé de ti con mi propio celo imprudente. Hablé de ti, pero nunca te lo mostré. Hablé del infierno, pero nunca revelé tu corazón. En ese momento, las lágrimas que cayeron de mis ojos no fueron de desesperación, sino de arrepentimiento. Un sincero arrepentimiento que me desgarró el alma por dentro. Por primera vez lloré por mis pecados, no por los errores de los demás. Por primera vez me di cuenta de lo débil, ciego y arrogante que era. Cuánto usé el nombre de Dios como arma, cuando Él siempre quiso que yo fuera un reflejo de su amor. Empecé a recordar todos los momentos en los que Daniel intentó acercarse a mí y yo lo rechacé. Recordé cuando me pedía atención,
un abrazo, un poco de libertad para ser solo un niño, y lo alejaba con versos fuera de contexto y frases que dolían más de lo que sanaban. Allí, en el polvo del arrepentimiento, tuve mi primera oración verdadera. Jesús, enséñame quién eres realmente. Muéstrame tu corazón. No quiero ser otra monja fría. Quiero ser una madre según tu corazón. Quiero ser alguien que lleve tu amor, no solo tus palabras. Transfórmame, cámbiame, rómpeme completamente si es necesario, pero no me dejes vivir más una mentira. Esa mañana, cuando estaba destrozada, algo dentro de mí murió y algo nuevo nació. Por primera vez, no solo entendí lo que era el arrepentimiento, sino que experimenté el arrepentimiento, no como un ritual, no como un gesto religioso, sino como una entrega sincera, cruda, despojada de cualquier apariencia. Ya no quería fingir, ya no quería parecer un creyente. Quería ser hija verdadera, alguien que conoce al Padre, que camina con Él, que siente su corazón. Y fue allí donde me reconcilié con Dios, pero no con el Dios verdugo que había construido en mi mente y le había transmitido a mi hijo. Conocí al Jesús manso, al Jesús quebrantado, al Jesús que lloró con Marta y María, al Jesús que tocó al leproso, al Jesús que perdonó al ladrón en la cruz. Conocí al Dios que ama incluso a quienes lo rechazan. Fue como si mis escamas espirituales se hubieran caído. Durante años pensé que la fe consistía en seguir reglas, seguir doctrinas y obedecer las costumbres de la Iglesia. Pero ahora lo entiendo. La fe no es religiosidad. La fe es relación. Es intimidad. Es caminar con Jesús todos los días, incluso en los días difíciles. Es escuchar su voz en el silencio, sentir su toque en las lágrimas, percibir su presencia incluso en el valle más oscuro. Comencé a buscar verdaderamente la presencia de Dios, ya no para mantener una imagen, sino para alimentar mi alma. Comencé a leer la Biblia con una perspectiva diferente. Ahora, los versos ya no eran herramientas de corrección, eran bálsamo, curación, alimento. Cada palabra me reconstruyó, me mostró cuánto me amaban, incluso si tenía fallas. Empecé a ver a la gente de manera diferente, incluidas las madres a las que antes juzgaba por ser laxas en la crianza de sus hijos. Pensé que estaban cometiendo un error al no ser estrictos como yo, pero ahora vi que muchos de ellos estaban haciendo lo que yo nunca hice: amar de verdad. Después de ese encuentro real con Jesús, supe que no podía guardármelo todo para mí. El dolor de ver a mi hijo en el infierno no podía ser en vano. El arrepentimiento que me sanó necesitaba llegar a otros corazones. El error que me destruyó necesitaba convertirse en una advertencia para otras madres, otros padres, otras familias. Fue entonces cuando Dios empezó a molestarme, impulsándome. Primero fue en la iglesia, a la que asistía, un servicio de mujeres, un momento de oración, y el pastor pidió a alguien que dijera una palabra. Mi corazón se aceleró. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sabía, era el Espíritu Santo diciendo: habla. Con las manos temblorosas y la voz entrecortada, conté mi historia. Desde el principio, sin ocultar nada. Hablé de mis fracasos como madre, de mi orgullo espiritual, de la ausencia de amor, y luego, con todo temor y verdad, hablé del rapto, sobre cómo Dios me llevó al infierno, de cómo vi a mi hijo Daniel clamando a través de las llamas, del dolor de oírle decir que le enseñé a temer, pero nunca a amar a Dios. La iglesia estaba en silencio. Muchos lloraron. Otros vinieron a abrazarme al final, diciendo que ese testimonio había tocado zonas escondidas del corazón. Madres que estuvieron a punto de perder a sus hijos. Niños que crecieron con heridas similares. Padres que confundieron dureza con autoridad. Dios comenzó a usar mi dolor para restaurar a otras familias.
Y cada vez que termino de contar mi testimonio, miro a la gente a los ojos y digo con todas las fuerzas de mi alma: no esperes hasta perder a alguien para darte cuenta de que faltaba amor. Porque esperé. Y el precio que pagué es uno que nadie debería pagar. Pensé que estaba salvando a mi hijo. Pensé que mi rigidez era protección, que mi severidad era celo. Pero hoy entiendo que, mientras le señalaba con el dedo, su corazón se cerró. Mientras hablaba de un Dios enojado, su espíritu fue aplastado. Me puse la armadura de la religión, pero olvidé el fruto del espíritu. Faltó paciencia. Hubo falta de escucha. Hubo falta de amor. Por eso os imploro, enseñad a vuestros hijos con gracia. Correcto, sí. Disciplina, sí. Pero nunca sin presencia. Nunca sin cariño. Nunca sin mostrar que Dios no es solo justicia. Él es misericordia. Él es el perdón. Él es amor. Padres, abracen hoy a sus hijos. Mamás, escuchen los gritos silenciosos de sus hijos adolescentes. No te escondas detrás de versos para justificar la frialdad. Enseñar la verdad no es asfixiante. Guiar el camino correcto no lo impone el miedo. Quizás tengas un hijo distanciado, rebelde, perdido en el mundo. Yo lo tuve, y desde fuera parecía que yo tenía el control. Pero por dentro, el corazón de mi niño pedía a gritos un abrazo. Para una madre que dijo «te amo» sin citar un verso después. No ignores las señales. No endurezcas tu corazón. Tú puedes ser el canal de salvación dentro de tu hogar, pero solo si dejas que el amor de Jesús fluya a través de ti. Hoy soy la prueba viviente de que la religiosidad mantiene alejada a la gente, pero el amor nos acerca. Y si pudiera volver atrás, intercambiaría cada regla, cada grito, cada reprimenda por un momento con mi hijo a los pies de Jesús. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Este video, este testimonio, este momento, es un llamado de Dios para ti. Quizás seas padre, madre, hijo, hija. Quizás estés lejos del camino o incluso creas que ya sabes todo sobre Dios. Pero si todavía hay dureza en tu corazón, religiosidad sin amor, o frialdad en el trato con los que amas, hoy es el día para arrepentirte de verdad. La palabra de Dios dice en Deuteronomio Crónicas 7:14: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y también en Hebreos 10:17: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Esta es la promesa para los que se arrepientan de corazón. ¿Quieres volver hoy a los brazos del Padre? ¿Quieres realmente entregar tu vida a Jesús y dejar que Él transforme tu historia antes de que sea demasiado tarde? Así que ora conmigo ahora, con toda la sinceridad de tu alma. Señor, ten piedad de mí. Por tu gran compasión, borra mis pecados. Límpiame de toda mi maldad y lávame de mi pecado, porque conozco bien mis errores, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado, y he hecho lo que aborres. Tienes razón cuando me juzgas, y tienes razón cuando me condenas. De hecho, he sido malo desde que nací. He sido pecador desde el día en que fui concebido. Lo que quieres es un corazón sincero. Llena mi corazón con tu sabiduría. Quita de mí mi pecado y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. No mires mis pecados y borra todos mis males. Oh Dios, crea en mí un corazón puro y dame una voluntad nueva y firme. Dame nuevamente el gozo de tu salvación y mantén en mí el deseo de ser obediente. Oh Dios, Salvador mío, líbrame de la muerte, y con alegría anunciaré tu salvación. Amén. Si oraste conmigo ahora,
Escribe en los comentarios. Amén, me he arrepentido. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Podrías estar salvando una vida, como desearía haber salvado la de mi hijo. Que Dios te bendiga y que su amor transforme tu hogar, como transformó el mío.